¿Cómo se define el análisis funcional? Bueno, el análisis funcional es utilizado comúnmente y es un análisis justo donde se detalla para identificar las competencias que una persona tiene que tener en un puesto de trabajo. Eso es muy importante porque no solamente se centra en el puesto de trabajo de dicha persona, sino que también tiene que reflejarse el buen desempeño a nivel general en todo. Entonces esto ayuda muchísimo para que las empresas estén bien capacitadas y estén certificadas de que cuentan con el personal totalmente capacitado para realizar la labor que se requiere. Gracias. Unidad y elementos de competencia. Bueno, las unidades de competencia son aquellas tareas generales o principales que tenemos que realizar, pero para esto hay que fijar metas y logros para poder llegar a hacerlo correctamente. Entonces esto va ligado de los elementos, porque los elementos son aquellos pasos que nosotros tenemos que seguir justo para que esto sea de manera eficiente, ¿no? El trabajo que estemos desempeñando y así sea correcto y eficiente, como ya lo mencioné. Entonces voy a dar, por ejemplo, un cajero de un supermercado. O sea, ese es como que el objetivo principal, ¿no? Él es un cajero y se dedica a cobrar. Pero para esto hay varios elementos que él tiene que pasar, como por ejemplo, él tiene que cobrar bien los productos, él tiene que cobrar con diferentes métodos de pago, tiene que dar una buena atención al cliente. Entonces todo ese tipo de pasos que son pequeños pero son importantes son los que logran que una unidad de competencia eficiente en el trabajo. Gracias. ¿Cuál es la utilidad del análisis funcional? El análisis funcional se utiliza como herramienta para poder identificar las competencias laborales inherentes al ejercicio de una función ocupacional. De igual manera, nos sirve para identificar las competencias laborales, ya que nos permite reconocer las habilidades y conocimientos esenciales para que podamos desempeñar una función ocupacional específica. De igual manera, nos permite la aplicación en diversos contextos, ya que se utiliza tanto a nivel individual, empresarial y sectorial. De igual forma, nos ayuda como una base para la certificación de competencias. Esto es porque es una herramienta clave en sistemas de certificación de competencias laborales, asegurando que los trabajadores cumplan con estándares preestablecidos. Y de igual manera nos ayuda en el desarrollo de las normas de competencia, facilitando la creación de normas y estándares de competencia fundamentales para la evaluación y certificación en sistemas normalizados. En conclusión, el análisis funcional es una herramienta esencial para estructurar el desarrollo de competencias laborales. Su aplicación en la certificación y normalización de estándares nos permite poder garantizar la calidad y pertinencia de los perfiles ocupacionales en distintos sectores productivos y de servicios. El análisis funcional cuenta con tres principios básicos. Primero que nada se parte de lo general a lo particular, es decir, primero se toma en cuenta un propósito que englobe todo y después este propósito se va a desglosar en otros más específicos. Otro principio es que las funciones deben estar delimitadas, es decir, no se fijará en el contexto para definir las funciones, sino que estas estarán enmarcadas cada una por separado sin considerar el entorno. Y número 3, debe llevar a cabo una relación causa y efecto, es decir, las funciones pues derivan lógicamente unas de otras. Se realiza una función y de ahí va a partir la siguiente función y tienen una correlación unas con las otras o una secuencia. Aspectos fundamentales para su realización. El primero es un proceso experimental. Esto nos indica que no existen procedimientos exactos para realizarlo. Eso se va construyendo con los aportes de los participantes. Como tal, no consiste en una aplicación de una fórmula matemática exacta, más bien es un proceso de análisis del trabajo en sus funciones integrantes.
El segundo punto es que este proceso se desarrolla con expertos de la actividad laboral, los empleadores y los trabajadores, siguiendo los lineamientos metodológicos de este principio. Características principales del método análisis funcional. 1. Está basado en resultados. No se centra en cómo se hace el trabajo, sino en qué debe lograr. Identifica las competencias necesarias para obtener resultados efectivos. 2. Se organiza en un mapa funcional. Representa las funciones clave de una ocupación en niveles jerárquicos, desde lo general hasta lo específico. 3. Divide el trabajo en unidades de competencia. Cada función principal se desglosa en unidades de competencia que agrupan actividades similares. Estas unidades describen qué habilidades, conocimientos y estándares se requieren. 4. Enfoque flexible y adaptable. Puede aplicarse en diversos sectores y ocupaciones. Se adapta a cambios en la industria y a nuevas tecnologías. 5. Facilita la certificación de competencias. Es utilizado para diseñar estándares de certificación laboral y permite evaluar si una persona está calificada para desempeñar una función. 6. Relación con la formación y empleo. Ayuda a diseñar programas de capacitación alineados con las necesidades del mercado laboral. Facilita la movilidad laboral y el reconocimiento de habilidades. Ahora hablaremos sobre el proceso del análisis funcional, ya que este se lleva a cabo en una serie de varios pasos clave, lo que van a permitir identificar al final las competencias laborales de manera más ordenada y estructurada. El primer paso de ellos es conformar el grupo de expertos. En la actividad laboral que se pretende estudiar, es necesario que se junte un grupo de trabajadores con experiencia, supervisores, empleadores, que conozcan muy bien las funciones del puesto del trabajo. El grupo no debe ser muy grande, generalmente es menos de 10 personas, para facilitar la comunicación y el trabajo en equipo. Por ejemplo, si se va a analizar la función de un técnico en emergencias médicas, el grupo podría incluir paramédicos con experiencia, coordinadores de ambulancia y médicos de urgencias. El siguiente paso es fijar el propósito del análisis. Básicamente en este paso se define cuál es el propósito clave del análisis, es decir, cuál es la función principal del área, o mejor dicho, de la ocupación que se está estudiando. Y se plantea una pregunta clave: ¿para qué existe esta ocupación o función? Siguiendo con el ejemplo, el propósito de un técnico en emergencias médicas podría ser brindar atención prehospitalaria de emergencia para estabilizar a los pacientes antes de su traslado a un hospital. El siguiente paso es el desarrollo del mapa funcional. Aquí se desglosa el propósito en funciones más específicas, respondiendo a la pregunta: ¿qué hay que hacer para lograr este propósito? Principalmente se construye un mapa funcional, que es un esquema donde cada función principal se divide en otras más pequeñas hasta llegar a actividades que se realicen por una sola persona. Por ejemplo, para un técnico en emergencias médicas, el mapa funcional podría incluir funciones desde evaluar el estado del paciente, aplicar técnicas de primeros auxilios o coordinar el traslado del paciente al hospital más cercano. En cuanto al paso 4, es importante identificar las unidades de competencia y de ello redactar los elementos. Cada función identifica en el mapa funcional, que se haya identificado, se convierte en una unidad de competencia que va a representar un conjunto de actividades que una persona debe ser capaz de realizar. Cada unidad de competencia se va a dividir en elementos que son actividades más específicas dentro de la función. Por ejemplo, la unidad de competencia en el puesto que habíamos mencionado sería, por ejemplo, evaluar el estado del paciente. El elemento 1 sería identificar sus signos vitales y otro elemento podría ser aplicar la escala de Glasgow para medir el nivel de conciencia.
En cuanto al paso 5, podríamos redactar los criterios de desempeño. En este paso se establecen los criterios que van a permitir evaluar si una persona realiza bien su trabajo y pues en sí va a definir los estándares mínimos de calidad. Por ejemplo, para la unidad se evalúa el estado del paciente y un criterio que podría establecerse es que el técnico debe medir correctamente, por ejemplo, la presión arterial del paciente utilizando herramientas como el tensiómetro digital o manual. El paso 6 podría decirse que es redactar el campo de aplicación. Aquí principalmente se va a definir en qué contexto se va a aplicar cada competencia, es decir, dónde y bajo qué condiciones se debe desarrollar dichas habilidades. Siguiendo con el ejemplo, en emergencias médicas el técnico puede trabajar en una ambulancia, en una zona de desastre o en un hospital. Cada contexto va a requerir adaptaciones en su trabajo. El paso 7 es la redacción de evidencias tanto del desempeño y del conocimiento. En estas pues se establecen aquellas evidencias o pruebas de que la persona ha realizado correctamente dicha tarea. También se incluyen las evidencias del conocimiento, que indican que pues tienen los conocimientos teóricos debidos para desempeñar su labor. Por ejemplo, siguiendo con lo del ejemplo, pues aplicar, por ejemplo, manualmente y correctamente la maniobra de resucitación o RCP, y también pues explicar cuándo, en cuestión de conocimiento, cuándo y cómo debe usarse un desfibrilador. El último paso pues es asegurar la calidad del estándar, ¿sí? La calidad del estándar. Finalmente, el grupo de expertos va a revisar todo el análisis para asegurarse de que este sea claro, aplicable y útil. En algunos casos se hacen pruebas piloto o de prueba para ver si el estándar realmente refleja la realidad del trabajo. Bueno, si bien en la evaluación se detecta que, por ejemplo, una competencia no está bien fijada, se puede ajustar para que sea más clara y útil en la certificación, por ejemplo, del ejemplo que dimos, de futuros técnicos en emergencias, lo que va a mejorar el proceso de competencias. Entonces, el análisis funcional va a permitir llevar mediante este proceso descomponer ocupaciones en tareas concretas y medibles, y al seguir estos pasos vamos a crear estándares de competencia mejores que van a facilitar la capacitación, certificación y evaluación de trabajadores en los distintos sectores. Para formar el grupo de expertos y llevar a cabo el análisis funcional, primero que nada se necesita contar con un grupo pequeño de expertos en las funciones que se desea analizar. Este grupo no debe ser de más de 10 participantes. Los participantes, como lo mencioné, pues deben ser expertos en el área que se esté analizando, trabajadores con experiencia real en la ocupación que se va a analizar. Y el facilitador debe ser experto en el método de análisis funcional. Antes de empezar a trabajar, se le debe explicar a los participantes que el análisis funcional tiene un enfoque basado en competencias. Se les debe explicar la importancia y la utilidad del análisis funcional y las reglas que se deben seguir para llevar a cabo este proceso. El mapa funcional es una representación gráfica que organiza todas las funciones clave de un área de trabajo en diferentes niveles, mostrando la relación entre ellas. Es una técnica para identificar competencias laborales de un puesto de trabajo. Constituye la base fundamental para la gestión pro competencias en una organización. Incluye la desagregación de las funciones, actividades, resultados y propósitos de un cargo. Se lleva a cabo a través de etapas plasmadas en un mapa funcional que permite reconstruir las competencias que debe reunir un trabajador para desempeñarse competentemente en un ámbito de trabajo determinado, y sirve de guía para no desviarse del propósito principal del cargo.
Tras la identificación del propósito clave o misión de la organización o área determinada, y para responder a la pregunta sobre qué se debe hacer para cumplir la función que le precede, normalmente se efectúa la pregunta hasta llegar a 3 o a lo sumo 4 niveles de desagregación de lo que se va configurando como el mapa funcional. El punto en el cual se detiene es aquel en el cual la respuesta a la pregunta ¿qué hay que hacer para que esto se logre? Se encuentra en una función que ya pueda ser realizada por una persona. El árbol que se obtiene en la representación gráfica se observa que su ramificación es asimétrica. En algunas funciones puede desagregarse más que en otras, dependiendo de la función misma. Es necesario realizar una lectura asertiva de izquierda a derecha, aunque la lectura del mapa se hace de derecha a izquierda. El mapa puede ser desarrollado en diferentes niveles. Puede hacerse para la industria automovilística en un país o para la fábrica nacional de automotores o para un área ocupacional determinada. Las características del mapa funcional son: organiza el trabajo en niveles jerárquicos, de lo general a lo específico. Agrupa funciones en categorías según su relación con el propósito laboral, además de que facilita la identificación de competencias requeridas en cada nivel. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el método Dancun y el método análisis funcional? Bueno, una de sus diferencias se trata del un enfoque. En el método de Dancun, el enfoque son funciones, tareas específicas. Su estructura es una matriz de funciones y tareas, mientras que en el nivel de análisis es detallado, acciones concretas. En su aplicación se trata de capacitación y mejora laboral. En el método de análisis funcional, su enfoque son resultados y competencias. Su estructura es un mapa funcional y jerárquico. El nivel de análisis se trata de global, objetivos generales, y su aplicación se trata de certificados y estándares.